Como dijo el gran filósofo de la liberación, el maestro Enrique Dussel, cuando la crítica de las víctimas irrumpe en la historia, es cuando la verdad comienza a tener sentido. Y vaya que hoy la verdad le está doliendo a muchos, porque la justicia social no es un regalo, es un derecho que se arrebata con dignidad. ¡Ánimo, mi gente! ¡Qué pasiones, mis amigos! ¿Cómo me les va? Espero que no me los estén chamaqueando y que hayan tenido un fin de semana de aquellos, de esos que se disfrutan con la familia, echando el taco y la plática a gusto. Ya se nos está acabando el domingo, ya huele a lunes, a chamba y a darle duro al esfuerzo. Pero eso no quiere decir que vamos a andar papaloteando o con los ojos cerrados ante lo que pasa en nuestro querido México. Al contrario, aquí en Convocatorias México estamos más despiertos que un velador con 3 cafés encima, porque hay que estar al tiro, hay que saber qué se mueve, quién respira y quién suspira en la política nacional. Hoy no es día para andar de flojos, ni para despreciar la información, porque agárrense de donde puedan, que lo que viene está más caliente que una salsa de habanero recién molida. Les adelanto el chisme completo pero con sustento, porque esta semana que inicia va a ser clave, va a ser la mera neta del planeta para cada uno de ustedes. Se va a soltar la sopa, se va a dar a conocer el aumento real, contante y sonante de los programas sociales. Estamos hablando de billete, de marmaja, de eso que ayuda a calmar las tripas y a curar los males. Se ha estado hablando mucho, pero aquí les confirmamos que la cosa va en serio. Más de 5,040 pesos. Y ojo, que la meta es llegar y superar los 6,000 pesos. Y para el próximo año, agárrense porque el aumento viene sabroso. Ahorita vamos a desmenuzar ese pollo, pero quiero que desde ya, ahí en los comentarios, me digan con toda sinceridad, sin pelos en la lengua, quiénes apoyan a la presidenta Claudia, quiénes creen que esta mujer, con todo y la grilla que le tiran, está llevando el barco a buen puerto. Escríbanle abajo, quiero leer sus nombres y sus estados, a ver si es cierto que somos mayoría. Pero bueno, antes de entrarle a los números y a la seriedad, vamos a reírnos un poco, porque la risa es remedio para el alma y veneno para los amargados. Miren nada más lo chistoso de la vida, lo irónico que resulta ver a ciertos personajes del pasado retorciéndose como chinicuil en comal. Tenemos por un lado a ese señor de las botas, al grandulón que prometió el cambio y nos trajo puro cambio pero de humor, a don Vicente Fox. ¿Se acuerdan de él? Ese que ahora sale a llorar, literalmente a hacer berrinche como niño al que le quitaron el dulce, diciendo que le quitaron su pensión. Pobrecito, ¿verdad? Se le acabó la mamila del presupuesto. Dice que quitarle su pensión millonaria, esa que salía de tus impuestos y los míos, podría llevar al país a serios problemas de corrupción. O sea, fíjense en la lógica de este compadre. Según él, si no le damos dinero por no hacer nada, se ve obligado a robar. Háganme el recanijo favor. Es el colmo del cinismo. Bienvenidos una vez más, mis amigos adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad, a este canal informativo, especialmente para cada uno de ustedes. Hay 2 fechas importantes, 2 fechas tentativas para que inicie el primer pago, la primera dispersión del 2026, y puede ser entre el 2 y el 5 de enero. Sin embargo, hay pensionados, pero no del bienestar, que van a recibir su pago exactamente el día jueves 2 de enero del 2026, y son los pensionados del IMSS. Y los pensionados del ISSSTE van a recibir su primer pago de la mensualidad de enero junto con la segunda parte del aguinaldo, si hubiera remanentes, aunque usualmente se liquida en diciembre. Es decir, si es que hay pagos pendientes. Este estaría disponible también el día 2 de enero. Sin embargo, los pensionados de la pensión bienestar adultos mayores, que incluye también a las de personas con discapacidad, a las mujeres de 60 y 64 años y desde luego las mujeres trabajadoras, su pago aún no tiene fecha oficial. Solamente hay posibles fechas de pagos. Algunos dicen que podría ser el 2 de enero, otros que el 5 de enero.
pero todos coinciden que no puede ser el 1 de enero debido a que es un día inhábil por ley. Año Nuevo, así es, Año Nuevo, una fecha muy importante para dar inicio a todos nuestros propósitos. Sin embargo, los aumentos para todos los programas del bienestar podrían estar entre 100, 200 o hasta 300 pesos, ya que la inflación anual del 2025 está entre 3.8 en promedio aproximadamente. Así que pongan atención al siguiente comunicado que he preparado para cada uno de ustedes. Pero aquí viene lo bueno, lo que calienta, lo que hace que a uno le hierva la sangre, pero de pura indignación y risa al mismo tiempo. Por un lado, Fox llora porque le quitaron sus millones, pero por el otro lado, tiene la desfachatez, la poca vergüenza de salir a decir que los adultos mayores, o sea ustedes, los que se partieron el lomo trabajando toda su vida, los que levantaron este país con sus manos, dice que ustedes no deben prestarse a recibir migajas. Así lo dijo. Para él, la pensión bienestar son migajas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo? Vamos a poner esto en perspectiva. Y aquí me voy a poner serio un momento, citando al gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien con su pluma nos enseñó a ver a los invisibles. Galeano decía: la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Lo que Fox y su pandilla no entienden, porque su cerebro está lleno de telarañas neoliberales, es que la pensión que ustedes reciben no es caridad, no son migajas, es solidaridad, es justicia, es un derecho horizontal entre hermanos mexicanos. Pero claro, como él estaba acostumbrado a recibir pensiones de $500,000 al mes, pues claro que 6,200 pesos le parecen poco. Él no sabe lo que es estirar el gasto. Él no sabe lo que es ir al mercado y ver que el kilo de huevo subió. Él no sabe lo que es tener que decidir entre comprar medicina o pagar la luz. Él vive en su nube, en su rancho, lejos de la realidad del pueblo. Escuchen bien lo que decía este señor en su momento, cuando defendía sus privilegios. Decía que las pensiones a expresidentes eran para que no tuvieran tentaciones, o sea que había que pagarles para que se portaran bien. ¡Qué bonita moral! Y ahora, cuando ve que el dinero se reparte entre la gente, entre los abuelitos y abuelitas de México, se le revuelve el estómago. ¿Saben por qué? Porque les arde, les pica, les molesta que el dinero ya no se quede en sus bolsillos, sino que baje a la base de la pirámide. Fox se pone a decir que los programas sociales son migajas condicionadas al voto. A ver, don Chente, si fueran migajas, ¿por qué la gente las valora tanto? ¿Por qué para muchos abuelos esos 6,000 pesos o esos 3,000 pesos en su momento significaron la diferencia entre comer 3 veces al día o solo una? Llamarle migaja al sustento de un anciano es no tener abuela, con todo respeto, es desconocer la realidad de millones de familias. Y miren, la verdad es que él no se apunta a la pensión bienestar, aunque por edad ya le tocaría, porque su soberbia es más grande que su necesidad. Prefiere morirse de orgullo que aceptar que este gobierno, el de la Cuarta Transformación, está haciendo lo que él nunca quiso hacer, devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Y es aquí donde entra la reflexión profunda. Como decía el pensador peruano José Carlos Mariátegui, no es posible democratizar la sociedad sin democratizar la economía, y eso es justamente lo que les duele. La democracia para ellos era ir a votar cada 6 años y callarse la boca el resto del tiempo. La democracia económica que impulsa la presidenta Claudia y que impulsó el cabecita de algodón trata de que el presupuesto público, que es sagrado, llegue a la mayoría. No se trata de regalar dinero, se trata de redistribuir la riqueza. Porque a ver, mis amigos, díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que Fox trabajó más duro que un albañil que se aventó 40 años colando losas? ¿Creen que trabajó más que una señora que vendió tamales toda su vida para sacar a sus hijos adelante? Claro que no, pero el sistema estaba hecho para premiar al de arriba y castigar al de abajo. Eso es lo que está cambiando, y eso es lo que no soportan. Recientemente, en una entrevista que seguramente vieron por ahí en las redes o en Convocatorias México,
Fox se llenó la boca diciendo que el gobierno da pan y circo. Dice que es el pan que no le dan a los ciudadanos, salvo esas migajas que avientan. Fíjense la palabra que usa, avientan, como si nos estuvieran tirando sobras a los perros. Así nos ven, raza, así ven al pueblo. Para ellos, cualquier ayuda al pobre es desperdicio, es populismo, es aventar dinero. Pero cuando se trataba de rescatar a los bancos con el Fobaproa, ahí sí era salvar la economía, ahí sí era necesario. Cuando se trataba de condonar impuestos a las grandes empresas, ahí sí era incentivar la inversión. ¡Qué chistosos me salieron! Tienen doble vara para medir, ancha para ellos y angosta para uno. Y luego se atreve a decir que las cosas ya están cambiando y que la opinión pública ya no favorece a la presidenta Claudia. ¡Ay, ternurita! Vive en una realidad paralela. Dice que las encuestas están controladas. Pues yo les pregunto a ustedes qué son la verdadera encuesta, la encuesta de carne y hueso. ¿Están arrepentidos de apoyar a la transformación o siguen firmes al pie del cañón? Déjenmelo saber, porque estos señores creen que porque 3 o 4 de sus amigos en el club de golf hablan mal del gobierno, ya todo México piensa igual. Están muy equivocados. La gente ya despertó, ya se quitó la venda de los ojos y ya no se traga esos cuentos chinos. Ahora hablemos de datos, porque dato mata relato. Según el Banco Mundial, y miren que el Banco Mundial no es precisamente un club de fans de la izquierda, México y Brasil son los países que más han ayudado a la disminución de la pobreza en los últimos años. Y no solo eso, han logrado que mucha gente salga de la pobreza y empiece a rozar la clase media. Y eso a Fox le revienta la cabeza, no lo procesa. Él piensa cómo es posible que con 6,200 pesos la gente viva mejor. Pues claro, señor, porque esa gente sabe administrar, no como usted que despilfarró la riqueza petrolera. La gente humilde hace milagros con el dinero, estira el gasto, busca precios, se apoya entre vecinos. Esa economía solidaria es la que sostiene al país, no sus discursos vacíos. Fox es tan ignorante de la realidad de su propio pueblo que no se da cuenta de que muchos adultos mayores no viven solo de la pensión. Muchos, a pesar de sus dolores, de sus achaques, siguen chambeando, siguen vendiendo dulces, siguen haciendo costuras, siguen cuidando nietos, y la pensión llega para darles ese respiro, esa tranquilidad de decir, bueno, al menos ya tengo para mis medicinas, o para pagar el gas. No es que se tiren a la hamaca a rascarse la panza como él cree, es un complemento a una vida de esfuerzo. Por eso nunca van a volver a gobernar, porque desprecian el esfuerzo del pobre. Creen que el pobre es pobre porque quiere, porque es flojo. No entienden que el pobre es pobre porque el sistema, que ellos construyeron y defendieron, lo mantuvo así para tener mano de obra barata. Pero miren, mis amigos, la oposición anda desatada. Andan como perros en carnicería, babeando de coraje. No se pueden sacar el tema de la pensión de la boca. Todo el día están que si es mucho dinero, que si vamos a quebrar, que si hay que escoger quién sí y quién no. Y lo que más les dolió, lo que les puso chile en la herida, fue cuando la secretaria Ariadna Montiel salió a dar cátedra. Con peras y manzanas les explicó cómo antes sí eran migajas y ahora son derechos. Vamos a recordar un poquito de historia para que no se nos olvide, porque el que no conoce su historia está condenado a que se lo vuelvan a chamaquear. En el año 2018, ¿se acuerdan cuánto les daban? 1,160 pesos cada 2 meses. 1,160 pesos. O sea, 580 pesos al mes. Con eso no te comprabas ni la despensa de una semana. Eso sí eran migajas. Y hoy, en este diciembre glorioso, estamos llegando a los 6,000 pesos y con la promesa firme de llegar y mantenerse en los 6,200 pesos bimestrales. Estamos hablando de un aumento bestial, un aumento que le cambió la vida a millones. Y aquí quiero citar a otro grande, al filósofo argentino Rodolfo Kusch, quien decía que en América Latina existe una sabiduría del estar, del vivir con dignidad en nuestra propia tierra. Estos programas sociales le están devolviendo a los abuelos la posibilidad de estar con dignidad, de no sentirse una carga para sus hijos, de tener su propio dinerito para comprarse sus gustos, para invitarle un helado al nieto. Eso, mis amigos, se llama empoderamiento, aunque la palabra suene muy rimbombante. Es darle poder al que nunca lo tuvo.
Fíjense en la gráfica mental que les voy a dibujar. Durante todo el sexenio de Felipe Calderón, el de la guerra contra el narco, la pensión se quedó estancada en 1,000 pesos. 6 años y no le subieron ni un peso. ¿Se imaginan? Todo subía, la gasolina, la tortilla, el huevo y la pensión igualita. Eso es no tener madre. Luego llegó Peña Nieto, el copetón, y en 6 años le subió 160 pesos. ¡Wow! ¡Qué generosidad! 160 pesos en 6 años. Se compraba uno 2 gansitos y una coca con ese aumento. Es una burla, una ofensa a la inteligencia y a la necesidad de la gente. Y luego llega la cuarta transformación. En el primer sexenio, el del cabecita de algodón, la pensión subió como la espuma, llegando a los 4,800 pesos y cerrando en 6,000 pesos. Y ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su primer año ya aseguró el aumento para mantener el poder adquisitivo, llegando a los 6,200 pesos o más, dependiendo de cómo se ajuste la inflación final. En un solo año de este gobierno se hace más que en 12 años del PRIAN, y todavía tienen el descaro de preguntar por qué la gente vota por Morena. Pues por esto, compadre, porque amor con amor se paga, y el amor en política se demuestra en el presupuesto, no en discursos mareadores. ¿Quién en su sano juicio querría regresar al pasado? A ver, levante la mano el que quiera volver a recibir 1,000 pesos al bimestre. Nadie, ¿verdad? A menos que seas masoquista o que te guste que te den a tole con el dedo. Vicente Fox jura y perjura que van a regresar, que van a salvar a México. Pero la gente ya no es tonta. Como decía Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Pero México ya no es un pueblo ignorante, es un pueblo politizado, despierto, que sabe defender lo suyo. Por eso sus mentiras rebotan como balún en pared. La secretaria Ariadna Montiel les dio una repasada histórica que los dejó calladitos. Les mostró con números cómo la inversión social ha crecido. En la época de Calderón se invirtieron 67,000 millones de pesos en todo el sexenio. Con Peña subió a 211,000 millones. Pero agárrense, porque en los 7 años de la transformación se han invertido más de 1,500,000 millones de pesos. ¿Escucharon bien? 1,500,000 millones. Esa es una cifra que ni me cabe en la cabeza de tantos ceros, pero que se traduce en millones de sonrisas, en millones de recetas surtidas, en millones de platos de comida caliente en las mesas de los abuelos de México. Y no solo es la pensión de adulto mayor, no nos olvidemos de las personas con discapacidad. Antes, este sector estaba totalmente olvidado, invisible. Eran los nadies de los nadies. No existía una pensión para ellos. Si tenías un hijo con discapacidad, te las arreglabas como podías, y si eras pobre, pues te amolabas. Hoy, la pensión para personas con discapacidad es un derecho constitucional, y eso incluye el derecho a la rehabilitación, porque no solo es dar el dinero, es dar las herramientas para que esa persona pueda ser autónoma, pueda valerse por sí misma en la medida de lo posible. Eso es humanismo mexicano, eso es poner a la persona en el centro de todo. Ahora hay un tema que me tiene con el pendiente y que quiero platicar con ustedes muy de cerca, aquí, en confianza. La oposición anda manejando una campaña de miedo muy cochina, muy sucia. Andan diciendo por ahí, en voz baja, en cadenitas de WhatsApp, que si no votas por Morena, te van a quitar la pensión. A ver, mis amigos, vamos a aclarar esto de una vez por todas. Eso es mentira, es puro cuento para espantar. La pensión es un derecho constitucional. Está en la Constitución, en el artículo 4. Nadie, escúchenme bien, nadie se las puede quitar, ni aunque regrese el mismísimo Salinas de Gortari. Toco madera. Ya es un derecho ganado. Pero también dicen lo contrario, y aquí es donde se ponen creativos con su maldad. Le dicen a la gente, oye, si no votas por el PRI o el PAN, Morena te va a castigar. O le dicen, si vas a las marchas de la oposición, te van a quitar tu apoyo. Falso de toda falsedad. La presidenta Claudia lo ha dicho fuerte y quedito. Los programas sociales no se condicionan. Ustedes son libres, libres como el viento, de votar por quien se les pegue la regalada gana. Si quieren votar por el PAN, háganlo. Si quieren votar por el PRI, adelante. Es su decisión. Aunque yo me preguntaría por qué. Pero nadie, absolutamente nadie del gobierno va a ir a tocarles la puerta para quitarles su tarjeta del bienestar porque fueron a una marcha de la Marea Rosa. O porque le dieron like a un video de Loret. Eso no pasa aquí. Eso pasaba antes, cuando te pedían la credencial de elector para darte una lámina o un tinaco. ¿Se acuerdan? Dame tu INE y te doy tu bulto de cemento. Esas eran las prácticas de ellos.
Y como el león cree que todos son de su condición, piensan que nosotros hacemos lo mismo. Hemos visto a gente en las marchas de la oposición, adultos mayores, gritando consignas contra el gobierno. ¿Y saben qué? Siguen cobrando su pensión puntualmente. Y qué bueno que así sea, porque la pensión no es un premio por ser morenista, es un reconocimiento por ser mexicano y haber trabajado por este país. Así que no se me dejen engañar, no se me dejen meter miedo. Si alguien llega a decirles que les van a quitar su apoyo si no votan por tal o cual, mándenlo por un tubo. Díganle que en Convocatorias México ya les explicaron cómo está la movida y que no les van a ver la cara de Watt. Es triste ver cómo gastan tanto dinero en bots, en campañas de desprestigio, en meter cizaña. Qué mal que le metan ese miedo a la gente. Pero, como decía el gran libertador José de San Martín, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales, que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. Y estos opositores, en su desesperación por recuperar esa miserable cuota de poder, son capaces de todo. Pero ustedes tienen el arma más poderosa, la información y la conciencia. Yo les pregunto, con la mano en el corazón, ¿cómo han sentido este primer tramo del gobierno de la presidenta Claudia? ¿Les late? ¿Sienten el cambio o creen que nos falta? Porque ya se nos fue el año, mis amigos. Chale, ya estamos a nada de que suenen las 12 campanadas. Se nos fue el 2025 como agua entre los dedos. Esta es la última semana completa del año. La próxima ya es puros preparativos para el atracón de fin de año. Y con el cierre de año viene lo mero bueno, la confirmación del monto exacto del aumento. Yo les había comentado en otros videos, aquí en corto, que el incremento va a estar ligado a la inflación. Y ojo con los datos, porque luego hay mucho vivillo que quiere hacer cuentas alegres. La inflación no está en el 4% cerrado, anda rondando el 3.8%. Y ese .2, aunque parezca poquito, a la hora de los millones de pesos, es un dineral. Así que hay que manejar los datos con precisión. El 3.8. Pero la voluntad política es que el apoyo no pierda poder adquisitivo. Así que lo más seguro es que se redondee a favor del pueblo, llegando a esos 6,200 pesos bimestrales que tanto esperamos. Y muy bien, mis queridos adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad, pasemos ahora rápidamente a escuchar el mensaje que nos tiene nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo. Así que váyanse preparando porque esto va para largo. Presidenta, bienvenida aquí a su estado, un estado que siempre la recibe con los brazos abiertos, que la quiere bien, y es un honor para un servidor que esté aquí. Para nosotros el tema académico es sumamente importante, el tema de los DGETIS, que cada vez salen mejor preparados los muchachos, con unas nuevas perspectivas para poder tener una mejor oportunidad para seguir estudiando o para ya poder entrar al sector productivo y tener mucha más competitividad. Querétaro, somos el segundo lugar a nivel nacional en el número de grados de donde están los muchachos y el segundo lugar también en la que regresen los muchachos a las escuelas después del COVID. Y de corazón, Presidenta, le agradecemos infinitamente. Por supuesto, siempre se necesita más y estaremos siempre dispuestos a poder recibir más de este tipo de infraestructura que sin lugar a dudas es la que nos da más competitividad para los muchachos. Otra vez, Presidenta, sea usted bienvenida a Querétaro, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ahora escucharemos al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al maestro Jesús Antonio Esteva. Él nos va a contar cuál es el avance que llevamos en esta escuela, que es de esas escuelas, como dijo la presidenta, que quedan cerca de la casa. Con su permiso, señora presidenta, buenos días a todas y a todos, gobernador. A continuación les voy a platicar sobre el proceso constructivo de este bachillerato El Marqués. Adelante. La inversión es un poco más de, son 50 millones de pesos, fueron 49.2, 18 millones de pesos de equipamiento, tiene capacidad para 540 estudiantes por turno. En total, la superficie son más de 7,000 metros cuadrados de terreno y 6,300 de construcción. Son 4 edificios, tienen 12 aulas, un laboratorio, 3 talleres, una cancha multifuncional, que es en la que estamos, una plaza cívica, andadores, accesos y áreas verdes. Traemos 90% de avance, estaremos terminando el 27 de diciembre e inició en estudios y en proyecto el 16 de junio. Adelante, miren la imagen objetivo, ese va a ser el acceso.
En cuanto a los edificios, ya les describí los 4 edificios, uno que son puros salones, que tiene 3 niveles, otro edificio que son laboratorios y talleres, otro que es el área administrativa y el cuarto de máquinas, y finalmente el edificio de acceso. Además cuenta con un estacionamiento de 28 cajones. Adelante. Estas son cuando iniciamos, en junio de 2025, como ven, apenas iniciaba el proyecto. El suelo es muy rocoso, entonces nos costó trabajo salir. En agosto ya estábamos empezando a salir de cimentación, y ahí pueden ver septiembre, octubre, noviembre, casi de un piso por mes, y estamos llegando a lo que ven construido, que ya estamos en los últimos acabados, y estará terminándose el 27 de diciembre. Aquí se generaron pues 200 empleos directos, 500 indirectos, y ahí están los volúmenes que se generaron. Adelante. Y con esto cierro. La imagen objetivo son edificios que tienen orientación para un diseño bioclimático. Si ustedes revisan, están orientados norte-sur. Eso lo que permite es que tengan luz todo el tiempo, pero que no tengan los rayos directos de oriente-poniente. Entonces hay un diseño que le llamamos bioclimático, y pues aquí agradecerle a Carlos García Villaseñor, que es el director del centro, que es quien estuvo al frente, a los trabajadores de la industria de la construcción, al equipo de CEP, que también con quien nos coordinamos, y al Estado. Gracias. Muchas gracias, secretario. Ahora vamos a ceder el uso de la voz al secretario de Educación, al maestro Mario Delgado Carrillo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chavos y chavas? ¿Les gustó su prepa o no? Aquí estuvimos en agosto, presidenta, poniendo la primera piedra con la presencia del gobernador, y dijimos que en diciembre, enero se terminaba, y aquí estamos cumpliendo. Así que hay que invitar a la presidenta que venga a febrero, cuando regresen a clases, ya a la inauguración, al estreno de esta preparatoria. Muchas gracias, presidenta, por hacer esta visita, esta obra. Un aplauso al secretario de Obras que la construyó, por favor. Nos está construyendo 18 preparatorias más en todo el país, más 35 secundarias que se están convirtiendo en preparatorias en las tardes, más 35 ampliaciones. Esa es la propuesta que tiene nuestra presidenta de México para las y los jóvenes, para que nadie se quede sin estudiar. Porque fíjense que hace algunos años había una jovencita así como ustedes están ahora, en su primer año de preparatoria, y de repente, cuando antes no había redes sociales, empieza a extrañar a muchos de sus compañeros de la secundaria. No estaban en su preparatoria, los empieza a buscar, y se da cuenta que muchos no habían seguido estudiando por 2 razones. Una, por falta de recursos económicos, sus familias no tenían dinero, y otra, porque no había lugares suficientes, no había escuelas suficientes, no había preparatorias para todas y todos. Entonces ella dijo: esto no es justo, y se unió al movimiento de los rechazados, que le exigía al gobierno, le pedía al gobierno que construyera escuelas para que todas y todos pudieran estudiar. Esa jovencita siguió estudiando, le fue muy bien en la prepa, entró a la universidad, y los gobiernos neoliberales de antes decían: hay que cobrarles la educación a las y los jóvenes, porque si es gratis no la van a valorar. Hay que poner cuotas en la UNAM. Y nuevamente ella se organizó con sus compañeros para impedir que subieran las cuotas. Y tuvieron un argumento imbatible. Ganaron ese movimiento. Dijeron: la educación no es una mercancía a la que se le puede poner precio, es un derecho para todas y todos. Esa joven siguió estudiando, estudió una carrera que decían que solo era para hombres, y ella dijo: yo quiero ser física. Llegó hasta el doctorado, y hoy es la primera presidenta en la historia de nuestro país. Es la doctora Claudia Sheinbaum.
en las escuelas se viene a construir nuestros sueños. Y desde muy joven, ella encontró su vocación, luchar por los demás, y su causa, la educación pública. Hoy, como presidenta, está cumpliendo su sueño de que nadie se quede fuera, de que todas y todos los jóvenes tengan un espacio, pero además, que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos. Levanten la mano quien está recibiendo hoy su beca Benito Juárez. A ver, levanten. Todas y todos. Es un abrazo que les da la presidenta de aliento para que sigan adelante, para que cumplan sus sueños aquí en su preparatoria. Es más de 4 millones de jóvenes hay en México que tienen esta beca. Pero la presidenta dijo, no, a ver, desde secundaria tenemos que apoyarlos. Y hay más de 5.6 millones de jóvenes, adolescentes, que tienen su beca Rita Cetina. Y el año que entra la presidenta va a dar becas también a todas y todos los estudiantes de primaria, para que la cuna no sea destino, para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar. Y lo más importante también, que a ustedes les guste su escuela. ¿Les gusta o no? Que sean carreras que les interesen. Presidenta, fíjese las carreras que tenemos aquí, las carreras técnicas. A ver, ¿quién quiere decir en qué carrera técnica está? ¿En cuál estás? Robótica y automatización. A ver, ¿quién más? ¿En otra? ¿En cuál estás? Comercio internacional y aduanas. Comercio internacional y aduanas. ¿Quién está en otra diferente? ¿Cuál estás? Ciberseguridad. Robótica y automatización, ciberseguridad. A ver, ¿quién más? ¿En cuál estás? Inteligencia artificial. Es que parecen del futuro, pero no, son del presente y los pueden estudiar aquí en una preparatoria pública, en el mejor sistema tecnológico que tiene nuestro país, que es la de Getty, y ahora es integrante del Bachillerato Nacional. Somos un gran equipo con todas y todos los jóvenes de nuestro país que están en la preparatoria. Así que ahí tienen el ejemplo de la presidenta. Hay que estar en las escuelas, hay que terminar su carrera. Con esto pueden seguir estudiando en educación superior, porque acuérdense que se van a llevar 2 certificados. El certificado del Bachillerato Nacional y un certificado de su formación técnica, que ese certificado se lo va a dar una institución de educación superior. Puede ser el Politécnico Nacional, lo tiene que definir Tania Rodríguez. Puede ser el Tecnológico Nacional de México, la Universidad Nacional Rosario Castellanos o alguna universidad de aquí del estado de Querétaro, para animarlos a que sigan estudiando y que lleguen a la educación superior. Así que pues muchas felicidades, jóvenes. Nos vemos aquí en febrero a la gran inauguración de esta preparatoria, para que estrenen y puedan aquí pasarla muy bien y aprender mucho. Van a tener su formación técnica, pero también van a ser muy buenos ciudadanos, como es el modelo de la nueva escuela mexicana: ciencia y humanismo. ¡Que vivan las y los jóvenes! ¡Que viva el Bachillerato Nacional! Gracias, secretario. Y ahora vamos a invitar a unos estudiantes para que reciban la tarjeta de la beca Benito Juárez de manos de nuestra presidenta de la República. Invitamos para que nos acompañe aquí al frente a Natalia Martínez Hernández, por favor. Natalia Martínez Hernández. De la misma forma, pedimos que nos acompañe al alumno Jesús Ariel Trujillo Escalona, por favor. Pase al frente Viviana Puga Suárez. También recibe su tarjeta de manos de nuestra presidenta de la República. Y por último, pedimos que nos acompañe al frente a Moisés Trejo Grijalva.
Y presidenta, pues no solamente son ellos 4 quienes tienen su tarjeta. Chavos, levanten su tarjeta, por favor, para que la presidenta vea que todas y todos ya tienen su beca. Y ahora sí, pues vamos a ceder el micrófono para escuchar el mensaje. Lo digo en todos los eventos. La mujer que nos está llenando de orgullo a las y los mexicanos. Vamos a escuchar el mensaje de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? A ver, yo les quiero hacer una pregunta. A ver quién me quiere contestar. Si no existiera esta escuela, ¿a dónde hubieran ido a estudiar? ¿Al CONALEP? ¿Qué tan lejos está de aquí? Lejos. ¿Quién a lo mejor no hubiera estudiado en la prepa si no existiera esta? Fíjense, hay todavía un porcentaje muy importante de jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, que terminan la secundaria y ya no estudian el bachillerato, la preparatoria, la educación media superior, como le llamamos. En México existe la educación básica, que incluye desde el preescolar hasta la secundaria. Luego la educación media superior, que es la preparatoria, bachilleratos, tecnológicos, y después la educación superior, que son universidades, tecnológicos. Cuando entramos al gobierno, bueno, poco antes de entrar al gobierno, hicimos una encuesta para ver por qué los estudiantes no iban a la preparatoria. Le preguntamos a los papás, a las mamás y a los estudiantes que iban a salir de la secundaria. Les preguntamos si les gustaba ir a la preparatoria o no. Y también por qué dejaban la preparatoria. Porque algunos llegan a estudiar y ya estudiando dejan la escuela. Entonces preguntamos por qué. Bueno, la primera razón es económica. Pero bueno, ya está la beca Benito Juárez. Mucha gente no o sí terminó sus estudios gracias a la beca Benito Juárez. Segundo, les queda muy lejos la escuela. Y entonces para un adolescente joven de 15 años, ¿quién tiene 15 años? La mayoría. Tener que hacer 1 hora, hora y media de ida, hora y media de regreso, el costo del transporte. Y luego a veces, pues las mamás, los papás preocupados si les tocaba el turno vespertino, de a qué horas iban a regresar. Entonces, la segunda razón, que les quedaba muy lejos la escuela. Y la tercera razón de por qué dejaban la escuela es porque no les gustaba. No se sentían parte de una comunidad. O decían que era muy difícil la escuela, que no había continuidad entre la secundaria y la preparatoria. Entonces ahí fue donde decidimos hacer, como dice la canción que después se hizo viral, gracias a una joven de Jalisco, vamos a construir, ¿qué dice? Ay, sí se la saben, no sé. A ver cómo dice. Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa, para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria. Por eso se hizo viral la canción, porque es una necesidad en México. Entonces decidimos hacer más preparatorias que queden cerca de la casa. Estamos haciendo 20 preparatorias nuevas en todo el país, pero también estamos haciendo algo muy sencillo, que es las secundarias que ya no tienen turno vespertino, convertimos el turno vespertino en preparatoria. Entonces, quien sale de tercero de secundaria, en la misma escuela en la tarde, estudia la preparatoria.
Y también estamos haciendo ahí donde ya hay preparatorias, donde hay DGETIS, donde hay CONALEP, bachilleratos, si hay suficiente espacio, construimos un nuevo edificio. En total queremos en el sexenio tener 150,000 nuevos espacios para la preparatoria. Y si se necesitan más, porque lo que queremos es que las y los jóvenes vayan a la escuela. Fíjense, a los 15 años, ¿dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la escuela o en la casa? ¿En la escuela o en la calle? Tan sencillo como eso. ¿Quién tiene la obligación de dar esa educación? El Estado mexicano, el gobierno. Si un joven, una joven, si una familia tiene suficientes recursos para llevar a sus hijos a una escuela particular, qué bueno, lo pueden hacer. Pero hay familias que no tienen los recursos. Entonces, ¿por qué se va a convertir en un privilegio para los que tienen dinero? No. La educación es un derecho y por eso la educación debe ser gratuita. Hay quien piensa que hay que pagar la educación para que se valore, que si no se paga no se valora. Pero en realidad, ¿cuánto cuesta la educación? Muchísimo. Si uno le dijera a todos los papás y mamás que pagaran lo que vale hacer esta escuela, pagar los maestros, pues tendríamos muy pocos estudiantes. Entonces la educación es un derecho, no es un privilegio, ni es una mercancía. Por eso la educación debe ser gratuita. Y no lo digo yo, sino que así está en la Constitución de la República. En el tercero constitucional dice que toda la educación debe ser gratuita y poco a poco vamos a irlo haciendo en las universidades y en todos los bachilleratos del país. Primero, pues vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, primero la beca. Segundo, más preparatorias, más tecnológicos. Lo tercero, que a muchos estudiantes no les gustaba la escuela. Es un absurdo que si le dimos una calificación aprobatoria a un joven, a un niño, niña, porque son niños o niñas, aunque tengan 15 años, a un adolescente, que salió de la secundaria con un 9, con un 8, con un 7, pues tiene derecho a seguir estudiando. Ya le dimos una calificación aprobatoria. Y en todo caso, el primer año de bachillerato, pues hay que sea un propedéutico, que todos tengan la misma formación, igual que el primero de secundaria en el caso de las primarias. Pero nosotros tenemos que garantizar que les guste a ustedes la escuela, porque estudiar es divertido, la educación es divertida, aprender es divertido, tiene que serlo. Por eso cambiamos los planes de estudio de todos los bachilleratos e hicimos el bachillerato nacional. Ahora, no importa si estudias en un CONALEP, si estudias en un bachilleres, si estudias en un DGETI, si estudias, ¿qué otros? En un CEBETA. Eran 32 sistemas, son 32 sistemas, imagínense, en todo el país. No importa en cuál estudies, el primer año tienes que tener algo similar en todas las escuelas. Claro que es distinto si vives en Mérida, porque hay características especiales en Yucatán, que si vives aquí, en Querétaro, hay características especiales. Pero de todas maneras, todas las escuelas son buenas escuelas. Porque hay esta idea de que, si te vas a bachilleres, pues no es tan buena con el CONALEP. Si te vas al CONALEP, pues no es tan bueno como el DGETIS. Que si te vas al DGETIS, pues no es tan bueno como la preparatoria fulana de tal. No, todos tienen que tener el mismo nivel educativo. Todos deben ser buenas escuelas. Por eso las hicimos dentro de un paraguas que se llama el Bachillerato Nacional. Y ahora todas y todos pueden entrar, a eso vamos, sin examen. Fíjense. Otra cuestión que a veces se dice, ¿cómo van a entrar sin examen? Pues si en Estados Unidos
Y no es que sea modelo, porque allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción y muchos temas que nosotros no tenemos. Pero poniendo como ejemplo, Estados Unidos, ¿saben a dónde van los jóvenes cuando terminan la secundaria? A la prepa que les quede más cerca de la casa. No necesitan hacer examen. Entonces, ¿por qué aquí sí necesitamos hacer exámenes? En el Valle de México había un examen que se llamaba el Comipems, y según tu calificación entrabas a una o a otra preparatoria. Pues ya no hay examen, y ahora sencillamente se inscriben en una plataforma y de acuerdo al lugar donde quede la escuela y al interés que tiene cada estudiante, van a esa preparatoria. Con el examen había jóvenes que se quedaban en su opción número 30. Ahora el 95% de los jóvenes se quedan en su tercera opción. O sea que es una falsedad de que el examen de admisión genera mejores estudiantes. Falso. La educación, de nuevo, es un derecho. Eso no quiere decir que los estudiantes no deban echarle ganas. Claro que tienen que sacar buenas calificaciones y todos tienen que estudiar y dedicar el tiempo suficiente al estudio. Pero el gobierno, el Estado debe darles todas las oportunidades, todos los accesos para que todas y todos puedan estudiar. ¿Cuál es el sueño? Que todo joven de 15 años esté en la preparatoria. Y el otro sueño es que cuando tengan 18 años, si quieren estudiar la universidad, puedan estudiar la universidad. Que no sea una limitante en dónde viven, cuántos recursos tiene la familia, que tengan la posibilidad de estudiar. Por eso estamos haciendo más preparatorias, pero también más universidades. Cuando fui jefa de gobierno, hice la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad. 50,000 jóvenes que antes no estudiaban, hoy tienen, muchos de ellos ya están graduados, ya están trabajando con su título universitario. Pues ahora esa universidad la hice la Universidad Nacional Rosario Castellanos y vamos a construir más universidades. ¿Para qué? Para que cuando salgan de aquí, si quieren entrar a trabajar, pues tengan la opción con su certificado técnico. Pero si quieren seguir estudiando, puedan seguir estudiando. Ese es el sueño. Como mamá, como papás, ¿qué les damos a nuestros hijos? ¿Qué queremos? Bueno, primero amor, cariño, valores, el amor que siempre da la familia, la cercanía. Pero lo segundo, educación. Lo mejor que les podemos dar, educación. La frustración de una madre o un padre cuando dicen, ¿a dónde va a ir a la preparatoria si no hay preparatoria cerca? Pues es enorme. Por eso nosotros estamos cumpliendo el sueño de ustedes también, de que todas y todos los jóvenes vayan a la preparatoria. Decía un gran presidente de Uruguay, Mújica, decía que hay que darle a los jóvenes educación, educación, educación y más educación. Y Nelson Mandela, un gran luchador pacifista de Sudáfrica, dijo, la educación es el arma, la mejor arma de los pueblos. Por eso nosotros somos un gobierno humanista que cree en su pueblo. Hubo muchos presidentes que no creyeron en el pueblo de México, que miraban a otros lados y decían, hay que buscar aquí, hay que buscar acá, allá, otros ejemplos. Nosotros tenemos nuestro ejemplo en nuestra historia. No crean que cualquier país tiene un Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria. Fíjense, Hidalgo no solamente gritó por la independencia, sino que unos meses después abolió la esclavitud. Quiere decir que los padres de la patria, porque Morelos también, Morelos escribió un texto que se llama Los sentimientos de la nación. Ahí hablaba del derecho a la educación para todos. Ahí hablaba también que hay que moderar la indigencia y la opulencia. Hablaba de que la soberanía reside en el pueblo. Esos padres de la patria no los tuvo nadie en América Latina, ni en el mundo. Lucharon por independencia y por justicia. ¿Y qué me dicen de aquí, de la corregidora?
de Josefa Ortiz, digo yo, Telles Girón, no porque no queramos al corregidor, que fue un gran mexicano que luchó por la independencia, sino porque las mujeres, digo yo, no somos de nadie. Entonces, por eso digo Josefa Ortiz Telles Girón. Bueno, ella, queretana, luchó por la independencia. Fíjense, el que me llevó y me contó toda esta historia fue el gobernador de aquí de Querétaro, Mauricio. Ahí en el Palacio de Gobierno tienen algo especial para la corregidora. Y ella la conocemos, nos contaron en la primaria, que con su tacón dio un taconazo y le avisó a los insurgentes de que los habían descubierto y que tenían que adelantar el grito de la independencia. Pero Josefa Ortiz luchó toda su vida por la independencia. Llevó a sus hijos de un lado a otro, estuvo presa y aún así siguió luchando por su pueblo. No cualquier pueblo tiene una Leona Vicario, una mujer extraordinaria. Tuvo una carta por ahí de 1830 con un conservador, con Almazán, que le decía: tú luchaste por la independencia solo para seguir a tu esposo, Quintana Roo, no te hagas, fue por amor. Y ella dijo: sí, amo a mi esposo, pero también amo a mi patria y tengo derecho a luchar por ella. No cualquiera tiene un Benito Juárez y los liberales mexicanos, no cualquier país tiene un Zapata, tiene un Villa, es más, muy pocos países tuvieron una revolución social a inicios del siglo XX. Nuestra historia está aquí, nuestro ejemplo está aquí. Muy pocos países en el mundo tienen los pueblos originarios y las grandes civilizaciones que vivían en este territorio. Imagínense los olmecas, los mayas, los mexicas, los toltecas, grandes civilizaciones que dejaron un legado enorme a todas y a todos los mexicanos. Por eso nosotros creemos en el pueblo de México y creemos en ustedes. Échenle ganas ahora que tienen esta escuela, estudien, comprométanse con el estudio y sobre todo comprométanse con su familia, con el prójimo, con la naturaleza y con la patria. Eso somos las mexicanas y los mexicanos. Imagínense lo que significa eso. Son 3,100 pesos al mes. Que sí, que para Fox son migajas, pero para doña Chonita allá en la sierra es la diferencia entre tener zapatos nuevos o andar con los mismos de hace 5 años. Para don Pedro en la ciudad es la posibilidad de pagar su internet para ver los videos de Convocatorias México y estar informado. El dinero en manos del pueblo circula, se mueve, activa la economía local. El dinero en manos de los ricos se va a cuentas en el extranjero o se estanca en la especulación. Por eso, el modelo de la Cuarta Transformación funciona, porque le inyecta gasolina al motor interno del país, que son ustedes. Y bueno, ya para ir cerrando este corrido informativo, porque no quiero aburrirlos y sé que tienen cosas que hacer, quiero dejarles una reflexión final de una pensadora contemporánea, la chilena Rita Segato, que aunque habla de otros temas, tiene una frase que nos queda como anillo al dedo. La desobediencia es la única forma de habitar la historia cuando el mandato es la crueldad. La oposición nos mandata crueldad, nos mandata olvido, nos mandata migajas. Nuestra desobediencia es apoyar un proyecto que nos da dignidad, que nos da derechos y que nos mira a los ojos. Así que, mis amigos, no se agüiten, no se dejen apantallar por los gritos de los desesperados. Ustedes tranquilos y nosotros nerviosos. Bueno, ni tan nerviosos, porque sabemos que la razón nos asiste. Estén muy atentos esta semana, activen la campanita, suscríbanse al canal si no lo han hecho, porque en cuanto salga el anuncio oficial, aquí se los vamos a traer calientito, desmenuzado y explicado para que no haya duda. Quiero ver esos comentarios reventando de apoyo. Quiero saber desde dónde nos ven. Desde el norte, donde la carne asada manda. Desde el sur, donde la selva canta. Desde el centro, donde todo se mueve. Un saludo a toda la raza de California, de Texas, de Chicago, que también están al pendiente de sus familias acá en México. Ustedes son héroes también, mandando sus remesas que junto con los programas sociales mantienen a flote este barco. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una semana llena de éxito, de salud y de mucho amor. No se peleen en la cena de Navidad, mejor abrácense. Y si el tío panista empieza a hablar mal del gobierno, nomás súbanle al volumen de la cumbia y ofrézcanle una sidra para que se le baje el coraje. En breve subiré una noticia bomba, de esas que hacen temblar a los chayoteros, así que no se despeguen. Ahí nos vidrios, vámonos recio.